Le pido a todos los asistentes de que por favor mantengan su micrófono y su cámara apagadas mientras se encuentra la ponencia. Al finalizar de ella se darán unos minutos para realizar las preguntas, en las cuales pueden encender su micrófono y su cámara para poder realizarla. Previamente la tienen que pedir a través del chat, o de igual manera pueden escribirla directamente para después leerla. No, el día de hoy la Juventud Latinoamericana de Geocentistas tiene el honor de tener la presencia del ingeniero Luis Alberto Ayala, en el cual nos dará una pequeña ponencia y les explicaré un poco de la trayectoria de él. El ingeniero geólogo es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría en tectónica y geología regional. Tiene 9 años de experiencia y es autor de algunos trabajos como interpretación secuencial en las fases del Taicas, de la formación Camaná y tectónica en una zona de cizalla ligada a mineralización polimetálica de zinc, plata y plomo en Proyecto Pasco, Perú, por mencionar algunas. Laboró como geólogo de campo en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú, INGERMET, y como geólogo consultor en el Consorcio Minero Horizonte. Actualmente se desempeña como geólogo consultor en Explorock. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero para que demos inicio. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Cintia. Gracias por la presentación. Voy a darle a presentar ahora aquí. Ustedes me dicen, por favor, no domino mucho aquí lo que es Google, al menos en presentaciones. Ustedes me dirán, a ver. Vamos a ver. ¿Se puede ver mi pantalla allí? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Vamos a ver un momentito. Voy a arreglar esto. Bien, entonces allí se puede ver. Me terminan de confirmar para poder empezar. Gracias. ¿Y se escucha también bien? Sí, se ve perfecto y se escucha perfecto igual. Bien, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a la Juventud Latinoamericana de Geocientistas por haber tenido la amabilidad de haberme invitado a esta charla. Sé que son una asociación nueva este año por una u otras razones de la vida. Bien, es bueno que estén incentivando este tipo de charlas. He visto que hay muchos colegas, conocidos que han estado detrás de mí, que vienen también después de mí, y eso es agradable. No siempre tengo el tiempo de poder ver todas las presentaciones, pero al menos ver las grabaciones ya después me da una buena idea del nivel que se está adquiriendo con lo que están haciendo actualmente. Entonces, nuevamente, gracias. Para mí realmente es el honor estar aquí con ustedes. Bien, el día de hoy voy a darles una presentación muy breve, muy corta, pero creo que les puede funcionar como más o menos a mí me ha funcionado, tanto un poco en la académico, aunque no soy un académico puro. Me encargo de Explorock, la empresa, ¿no? Hacemos muchas cosas de geología, pero todavía nos falta mucho por aprender y hacer muchas cosas, pero de todas maneras seguimos una especie de filosofía, de metodología de trabajo. Y justamente para ello les traigo esta presentación, que no es otra cosa que las herramientas para la adquisición del conocimiento geológico. El título puede ser un poco disruptivo en cierto modo, porque pudiese llamar la atención quizás herramientas, uno puede asociarlo a softwares, a programas, pero no. Cuando me refiero a herramientas para obtener o adquirir el conocimiento geológico, son las formas que realmente nosotros tenemos en la vida, ¿no? Como experiencias, hábitos que tenemos en la vida cotidiana, para nosotros conocer algo sobre geología. Quiero especializarme en esto, quiero buscar referencias, quiero aprender más, quiero autocapacitarme, disculpen. Quiero ver de alguna otra manera, con mi propia experiencia, lo que otros han hecho en la medida de lo posible. Muy bien. Entonces, ese conocimiento va más allá, por ejemplo, de una mera herramienta, sino es una habilidad propia que yo debería
tener, o un conjunto de habilidades que yo debería tener para exactamente saber algo en específico. Bien, entonces ya haciendo esa breve introducción y poniéndolos en contexto, pues vamos a empezar. Bien, este es el contenido. Realmente esta es una de las tantas charlas que ya hice con mucha anterioridad en Explore Rock en distintos lugares, aquí en Perú o en el extranjero. Igual en YouTube pueden encontrar una charla así. Pero la ventaja es que nunca, bueno, o casi nunca digo las cosas de la misma manera. Siempre hay algo más que agregar, o ya que ustedes están aquí, es mucho más fácil interactuar, ya que en vivo también al final van a poder hacerme sus preguntas. Entonces, vamos a empezar definiendo al menos, ¿no? Al principio, definiendo lo que es el conocimiento geológico. Muy bien, el conocimiento geológico que realmente parece algo simple, pero es bastante vasto. Obviamente, ¿por qué? Porque la geología tiene disciplinas y subdisciplinas y disciplinas complementarias de las cuales se apoya, en las cuales se ejercita, en las cuales se basa. Y obviamente el conocimiento es muy amplio, es muy extenso. Prácticamente es imposible saberlo todo en la realidad, ¿no? Pero al menos somos conocedores de muchas realidades o fenómenos que nosotros estudiamos a lo largo de una carrera de geología, pero de que de alguna u otra manera, en el transcurso de la vida nosotros nos vamos especializando en algo, nos agrada algo, encontramos afinidad con una disciplina de la geología. En mi caso personal, geología de campo, geología estructural, por allí modelado y también GIS, ¿no? En general, hay gente, por ejemplo, que es muy buena haciendo geoquímica de sedimentos, análisis de multielementos, hay gente que analiza circones, hay gente que se dedica a dataciones radiométricas, potasio-argón, argón-argón, hay gente que se dedica a la sedimentología, estratigrafía, exploración minera o geología económica. Es decir, que el conocimiento geológico es muy vasto, pero tenemos la oportunidad dentro de la carrera profesional de pregrado de poder ver todo ese abanico de posibilidades, disculpen, y luego poder escoger algo, ¿no? Absorber algo que nosotros, a lo cual nosotros queramos dedicarnos de por vida y que obviamente eso nos sirva, de hecho, como un rédito económico, porque valgan verdades, nadie trabaja gratis, pero uno gana dinero, gana experiencias, gana colegas en función del conocimiento geológico. Entonces, el conocimiento geológico, desde lo más básico, como ya estarán pensándolo ahora, se les debe cruzar ahí la cabeza, pues empieza con la petrología, sedimentología, geología de campo, obviamente también la cartografía, caminar, orientar mapas, leer mapas topográficos, dibujar, interpretar secciones geológicas o estructurales, como le llamen en su país. Empieza con todo eso, ¿sí? Es parte del conocimiento geológico. Quizás para nosotros, cuando uno empieza en la universidad en general, no lo sé, puede ser fácil recibir ese conocimiento geológico porque ya han habido personas, profesores por detrás, que ya les han inculcado todo ese conocimiento, pero esas personas también en algún momento han tenido que recibir ese conocimiento y hay formas, hay métodos, hay formas de experimentar la vida para llegar a ello. Y justamente con ello me refería a las herramientas, a los modos, a las habilidades que tiene cada uno para conseguir el conocimiento geológico. Aquí no nos vamos a centrar en una disciplina en particular de la geología, quizás algo muy general, pero que de alguna otra manera les sirva a ustedes para que puedan quizás especializarse o al menos tratar de conseguir lo que añoran desde el punto de vista geológico de su vida. No quiero ser muy filosófico, pero eso es básicamente cómo se resume la carrera del geólogo, ¿no? Uno se informa, investiga, aprende y luego aplica, ¿no? Ese ya es podríamos decirle que es el ciclo o el loop, ¿no? El círculo vicioso en el cual creo que todos los profesionales en las geociencias de alguna otra manera experimentan. Bien. El conocimiento geológico, entonces, es un conjunto de
datos, informaciones que nosotros ya conocemos desde la universidad, desde lo básico, intermedio, hasta avanzado. Hay mucho que saber. Si ustedes han visto este año con el tema del COVID, pues hay muchos temas los cuales se han pronunciado en Facebook, en las redes sociales, y hay muchos colegas que saben, algunos quizás de todo un poco, pero también hay otra gente que es muy especialista en un tema. Y cada una de esas cosas es conocimiento geológico. Tectónica andina, por ejemplo, ¿no? La geología de Sudamérica, la cartografía geológica mundial, todo eso tiene un conjunto de procesos y datos que toman tiempo en aprender. ¿Y para qué lo obtenemos? Lo obtenemos justamente para desempeñarnos en lo que más nos gusta. Obviamente, a nadie le gusta hacer algo que a uno no le agrada, ¿no? Si a uno le gusta el campo, pues en el campo uno puede tomar muestras, puede ser buen muestrero, puede tomar muestras, de hecho, para muchos fines, dataciones, análisis de leyes minerales, por ejemplo, geología de campo también, sedimentología, estratigrafía, geología estructural, mapeo, trabajar en el servicio geológico de su país, muchas cosas. Pero claro, para llegar a ello, para hacer cada una de esas cosas, hay una palabra que ustedes han escuchado varias veces, y incluso ahora, ¿no? Que es la experiencia, la vivencia, el conocimiento que nos dan de alguna otra manera en la universidad. Y obviamente hay que ser francos, que nos dan también en las charlas en las redes sociales y cómo vivimos todas las cosas ahora, es parte de nuestra formación, pero eso, de alguna otra manera, tiene que ser validado o tiene que ser compenetrado en el alma y en la mente, ¿no? Con el campo, ¿no? Esa interacción de conocimiento teórico práctico junto con lo que uno hace en el campo, esa experiencia vivida, es irreemplazable. Y eso es algo que queda de por vida, valga la redundancia, lo dije hace un rato, que queda de por vida y que con la repetición hace que nosotros nos volvamos, digamos, especialistas o de alguna u otra manera muy buenos conocedores de algo en especial. Si yo salgo al campo y empiezo a mapear todos los días o tengo la mayor cantidad de horas o de tiempo en mi trabajo de estar ahí empezando como junior desde muy básico y me obligan o me tienen trabajando todo un año, 2 años, 3 años seguidos en campo, pues obviamente esa experiencia acumulada va a ser enorme, ¿no? Junto, obviamente, con lo que yo ya conoceré de la universidad, porque nadie sale al campo tampoco sin tener una teoría o un panorama abierto de lo que es la geología. Entonces, la obtención del conocimiento es, por un lado, uno, para aplicarlo, ¿no? En campo, en la vida real, y 2, para beneficiarse con él. Como ya les decía, al final nadie trabaja gratis. Nosotros al final con la vida uno llega a tener familia, llega a tener necesidades, y la geología es ese experimento propio vivencial, y por qué no decirlo, muy bonito, que nos permite llevar una vida plena según nuestras necesidades. Y eso ya es viéndolo desde el punto de vista ya económico, ¿no? Económico y vivencial. Entonces, todas esas partes son muy importantes, la parte académica, la parte técnica y la parte personal. Están atadas, aunque quizás no lo veamos de buenas a primeras. ¿Bien? Pero claro, ahí va el detalle y ahí va el núcleo de la presentación. ¿Cómo se obtiene todo ello? ¿Cómo yo, como herramientas o como herramienta propia cognitiva dentro de mi ser, puedo obtener ese conocimiento? ¿Sí? Es lo importante. Y con ello, nuevamente les decía, esto va más allá de solamente ir a comprarnos los implementos de campo o tener uno u otro software, y ya luego les especificaré que es tan solo una parte de todo lo que yo debería saber. ¿Sí? Las herramientas de adquisición, ¿no? O una fuerte herramienta de adquisición es el background teórico individual. Ya les decía hace rato, uno debe tener un background, un conjunto de conocimientos previos antes de salir al campo, ¿no? Aunque claro, en muchas universidades sucede que en los primeros semestres, ¿no? En las primeras cursadas, uno ya empieza a salir al campo, pero a la par los profesores ya nos van entregando información teórica.
¿Esto para qué? Porque si yo quiero cartografiar una zona, pues lo mínimo que tendré que saber es ubicarme en un mapa topográfico o en una zona con una imagen satelital, digámoslo así. Otra cosa que tendré que hacer para empezar a mapear geología, hacer secciones y todo ello, pues tendré que tener conocimientos sobre petrología, ¿no? La petrología es la que me permite saber dónde puedo tener rocas sedimentarias o cómo puedo diferenciar una roca intrusiva volcánica de una plutónica, por ejemplo, ¿no? O diferenciar un conjunto de diversos grados de metamorfismo en una región, por ejemplo, y cómo ello establecerlo en un mapa, en el papel, ¿sí? La estratigrafía, que nos permite, por ejemplo, determinar las relaciones de contacto, y esto va mucho más de solamente tener rocas estratificadas, nos da las relaciones de contacto estratigráficas y hasta estructurales entre un conjunto de unidades rocosas y otras. Obviamente, esa es la disposición, es cómo se arma el rompecabezas. Para ello hay que tener un background teórico, ¿no? Saber un tanto sobre concordancias netas, discordancias angulares, discordancias progresivas, no lo sé, inconformidades, paraconformidades, etcétera, etcétera. Y eso, para terminarlo de aprender bien y ya ponerlo en práctica en la realidad y ya luego vivir de ello, pues, o para hacer investigación o lo que fuese, pues tengo que vivirlo, ¿sí? Tengo que vivirlo, pero primero tengo que aprenderlo teóricamente, tenerlo bien claro. Una de las mejores recomendaciones que yo les pudiese dar en este caso, pues, es obviamente aprender bien la universidad, leer, informarse con las referencias indicadas, no todo lo que obviamente está en internet es cierto, hasta lo que publicamos en Explorock o en general, todo se puede dudar, pero de hecho que nosotros somos los encargados, conscientes y responsables de discernir entre lo bueno y entre lo malo. En las mismas publicaciones científicas también hay cosas buenas, regulares y malas. Entonces, yo tengo que ser de alguna otra manera capaz de diferenciar entre lo que me va a servir y lo que no. Entonces, en general, pues uno tiene que saber la teoría. La teoría es importante, aunque muchas veces nos dicen que no es tan importante, pero sí, sin teoría no tenemos un panorama claro de lo que pudiésemos tener en la realidad. ¿Bien? Y claro, sí, la teoría es importante, pero ojo, no lo es todo, ya lo había dicho hace unos momentos. La habilidad, o al menos al principio, las ganas de salir al campo, es algo que tiene que nacerle al geólogo. Yo recuerdo los primeros años en la universidad, no era tan animado de salir al campo, pero una vez que ya empecé a llevar cursos de carrera misma, sedimentología, estratigrafía, y tuve muy buenos profesores también allí, te inspiran de alguna u otra manera a ir a medir rumbos y buzamientos, a picar la roca, ¿no? A poner un plano de estratificación sobre un mapa topográfico, ¿no? El rumbo y buzamiento, la simbología como tal, todas esas cosas, aunque parezcan quizás para otra gente aburrida y puede ser para nosotros al principio tedioso, es algo que después uno lo hace con naturalidad, ¿no? Y creo que todo geólogo, independientemente de su especialización, de alguna otra manera mapea, sale al campo y hace lo básico. Y como yo les decía, aunque eso pueda parecer un poco bobo o aburrido al principio, al final es algo que es muy bonito, porque, por ejemplo, si ustedes están ubicados en una faja corrida desplegada, van a tener sistemas de corrimientos, pliegues volcados y todo ello, y ese esqueleto se va, por ejemplo, determinando poco a poco con la medición de rumbos y buzamientos, la observación simple de campo, que puede parecer muy básica al principio, pero no quiere decir que después deje de ser compleja o interesante, porque todos esos procesos se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Esa facilidad, podríamos decirle, esa forma de aceitar nuestros engranajes un poco oxidados al principio de no hacer mucha geología, se van docilizando justamente con la práctica. Eso es lo más importante. Entonces, cuando estén en el campo es hostil, ¿no? De alguna otra manera, no por las condiciones únicamente, sino porque en el campo ustedes pueden tener rocas sedimentarias, metamórficas, volcánicas, fallas, discordancias, lo que fuese,
y ustedes de alguna otra manera, pues deberíamos estar preparados, ¿no? Lamentablemente el campo no tiene, o la naturaleza no tiene una especie de balotario o lista de cosas que te va a evaluar, sino que las cosas vienen como tal y uno tiene que tener cierto criterio y conocimiento para decir, bueno, esta es una falla, esta no es una falla, este es un sistema de estratos divergentes, anticlinales, etcétera, ¿no? Entonces, en el trabajo de campo, ya para terminar esta diapositiva, hay algo muy interesante que hace buen tiempo planteamos en Explore Rock, en una de nuestras publicaciones simples ahí en nuestra web, que siempre lo primero que ustedes deben hacer es no ir a tomar la foto, no perder el tiempo en cosas quizás muy ambiguas, sino primero nos paramos, vemos el afloramiento, lo ubicamos, ¿bien? Ubicamos un afloramiento, lo observamos. Se observa, después se toma una muestra con la picota, tixa o martillo, o el hammer del geólogo, como le llamen en su país, ven la petrología y también ven y observan, aprecian las relaciones de contacto que pueda tener un afloramiento, si hay concordancias, si los contactos son gradacionales normales o inversos, ¿no? Si hay una polaridad normal o invertida, o si todo ese conjunto o pila estratigráfica está cortada por la intrusión. Esa ya es la parte de la apreciación, ¿muy bien? Y cuando todo eso está claro, uno toma una libreta y empieza a describir, ¿no? Bueno, al principio es así y siempre, porque esa libreta de campo nos ayuda de alguna u otra manera a almacenar toda nuestra información. Ya cuando tenemos todo eso claro, pasamos luego a la medición de los datos. La medición de los datos, rumbos y buzamientos de flancos de pliegues, de estratos, por qué no decirlo, de fallas, de inconformidades o discontinuidades estratigráficas en general, ¿bien? Y al final, cuando tenemos una pila de todos esos datos, ¿bien? Ya después lo que hacemos es interpretar. Lo que muchas veces sucede es que llegamos al campo, y ese es un error clásico, muy típico, pienso yo, creo que cuando la gente no tiene mucha experiencia en campo, va al afloramiento y lo primero es quedarse viendo y tratar de interpretar el afloramiento tal cual o con algunas pequeñas migajas de descripciones que uno pueda tener allí. Lo recomendable es tener cada uno de los puntos que veamos bien descritos en nuestra área de trabajo, ya sea para una tesis, investigación, monografía o lo que fuese, y a partir de datos en población, conjuntos de datos, ya luego yo procedo pues a interpretar, porque todos los datos que yo tomo en conjunto de varios datos de un área de trabajo deben guardar una relación geológica, estratigráfica, sedimentológica, hasta estructural, y qué sé yo, pueden haber más. Y todo ese conjunto de engranajes a mí me da un rompecabezas que me va a decir algo. Con eso yo empiezo a tomar el dato. No interpreto y después describo, no, primero describo, aunque parezca muy técnico, recopilo mi información, tomo mi medición de datos, ¿no? Y coloco todo lo que vaya a tomar, muestreo si hay fósiles o si tengo la oportunidad de hacer dataciones también. Hago ello, recopilaré mis 8 kilos, 9 kilos de muestras para uranio plomo, por ejemplo, ¿no? Y ya después eso en gabinete, en casa, en oficina, no sé, yo ya lo puedo después interpretar. Entonces, el trabajo de campo es importante, pero también es importante formarse una forma de trabajo en campo. Muy bien, y eso también, si bien lo pueden leer en cualquier libro, yo se los estoy diciendo, se van a dar cuenta que eso recién lo van a asimilar con la práctica. Bien, y bueno, quizás ahora los tiempos no sean los mejores, o ya hay cierta facilidad en algunos países, pero es la secuencia de pasos que más o menos uno debería seguir. Bien, el trabajo de campo, estratos, rumbos y buzamientos. Pero antes de empezar a medir datos, ¿no? Y a interpretar, obviamente, pues uno, como ya les decía, hay que observar, picar y reconocer, porque no todos los planos rocosos que podamos ver en campo no necesariamente son planos de falla, no necesariamente son planos de estratificación. Planos hay por doquier, hasta de diaclases, que muchas veces no significan nada, pero lo primero que yo debo hacer es reconocer muy bien qué
es lo que yo voy a medir. ¿Por qué? Porque yo lo que mido, después, por ejemplo, lo coloco en una estereofalsilla, lo coloco en un mapa geológico, y pues si el dato está mal tomado o estoy haciendo una observación que no corresponde a la realidad, pues obviamente el procesamiento, análisis, interpretación y conclusiones de ese dato o muchos datos relacionados, pues van a estar mal. Entonces, nuevamente vamos a lo mismo. Ese reconocimiento, esa diferenciación de lo bueno y lo malo y de lo que es y que no es en geología, pues deviene, ¿no? Va a adquirirse esa capacidad, esa habilidad o expertise va a venir de la repetición y de que también hagamos esas repeticiones, porque cada vez que uno va al campo, recuerden que la geología en un punto geográfico X y en otro Y o Z, pues no va a ser lo mismo. Entonces siempre hay que ser cautelosos al momento de ver una fotografía o sobre todo estar en campo. No es lo mismo ver una foto que estar en campo, es obvio. Bien, eso, todo lo que hemos hablado hace unos momentos, experiencia, experiencia, experiencia. Tomar datos, dibujar, eso es lo más importante. Dibujar es una de las habilidades que a veces están como menospreciadas porque decimos, bueno, ¿para qué voy a dibujar si puedo tomar una foto? Pero recuerden que ustedes desde campo ya pueden ir armando un modelo conceptual 2D, no interesa si se hace con un programa o no, ya pueden ir armando un modelo 2D conceptual, al menos, no preciso, pero conceptual, que vale la pena, de lo que están viendo en campo. Si ustedes hacen un corte de dirección norte-sur, noroeste-suroeste, oeste-este, han tomado datos, han recopilado datos, y esos datos poco a poco se van incrustando en su mente, y claro, obviamente los registran en su libreta, y pueden armar una sección estructural, un modelo corrido plegado o un sistema transtensional o extensional puro, por ejemplo, ¿no? Todo depende de las evidencias de campo. Obviamente hay un conjunto de datos de que después uno lo coloca en la estereofalsilla, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, y ya después es un resultado. Pero esos datos que yo sé que están bien tomados los hago desde campo. Yo no voy a gabinete o termino mi campaña esperando a ver si los datos estarán bien. No, eso lo hago claramente desde el principio y obviamente en gabinete, donde ya puedo tener tiempo de hacer eso, o en la noche durante los mapeos, pues yo ya puedo procesar los datos, que viene a ser lo más, podríamos decirlo, relativamente sencillo, pero es más fácil de hacer. Imagínense, no poder reconocer bien los datos o estar en gabinete y no saber este dato no lo tomé bien, este plano que medí no era la falla, era un flanco de pliegue, o medí, por ejemplo, la laminación, que no es lo mismo que el S0 o que la estratificación, ¿no? Si yo no tengo bien definido eso, pues la geología de campo se me va a hacer complicada, ¿bien? Entonces la experiencia es la repetición de todas esas cosas. Yo personalmente tuve la dicha de trabajar un tiempo entre el 2012, 2015 en el Servicio Geológico de mi país con gente que me enseñó, que pudo darme conocimientos, abrirme la mente de cosas que no sabía, que pensé que ya sabía, pero que no, que cuando uno llega muchas veces toca el ego, y es la verdad, hay que ser francos, el ego, quizás el autoestima, y uno piensa que lo sabe todo, pero uno llega y no sabe nada y aprende del resto. Eso es la experiencia. La experiencia no es solamente llenarse de conocimiento, sino también, a veces, dejar el paso libre a que otros también te enseñen. Y eso es muy importante. Si nosotros no somos capaces de reflexionar de nuestros errores, pues lo más probable es que mucho tiempo vivamos equivocados. Y la experiencia te da eso. Modelos que yo creía que estaban en lo correcto en la geología, pues un colega vino, me sustentó bien con argumentos, mira, he visto esto, he visto el otro, se discute amigablemente, ¿no? Y llegamos a un consenso y uno aprende de eso, no solamente de los libros. Entonces, fíjense que hay muchas formas de encontrar el conocimiento y que va más allá solamente de la teoría, como ya había explicado al principio. Bien, claro, nosotros, por ejemplo, en Explorock vendemos cursos online de geología,
bien. No lo digo porque estoy haciendo marketing, sino porque nosotros también somos muy conscientes que los cursos online son un alcance también para aprender. Obviamente no lo es todo. Tampoco no pretendemos, y creo que nadie pretendería, que en un curso online o en un curso presencial, ¿eh? Como antes muchas veces he estado en varios o he visto otros colegas, pues es difícil aprender en 2, 3 días todo. Claro, la idea es que uno aprenda ciertas habilidades para procesar datos, para dar tips y todo ello. Pero en ese transcurso de brindar experiencia también uno utiliza softwares. ¿Y los softwares para qué son? O los programas, como deseamos llamarle. Nos sirven para procesar datos, para que nuestra productividad sea mejor. Yo les pongo un ejemplo. Dentro de todas las consultorías que hemos hecho desde el 2016 hasta ahora en Explore, pues es bien difícil que a nuestros clientes corporativos, ¿no? Empresas, pues les entreguemos informes con mapas hechos a mano. Claro, es parte de la base de datos que se entrega, pero dentro de un informe final, donde hay cierto capital extranjero, stakeholders que esperan ciertos resultados, uno no puede presentar datos de esa manera, ¿no? Al mismo dueño de una concesión minera, al dueño de un proyecto, por ejemplo, a un encargado, no le puedes presentar eso, le tienes que presentar la información lo más, entre comillas, limpia posible. Y eso lo hace posible los programas en 2D, en 3D, Adobe Illustrator, ArcMap, programas de modelamiento 3D, Datamine, GenPy, por ejemplo, en Python, etcétera, etcétera. Es decir, que los softwares cumplen una doble función. La primera es de procesar datos, porque cuando ustedes van al campo, seguramente han visto que muchos geólogos en exploraciones mineras o en general toman poblaciones de datos. Y esas poblaciones de datos no se guardan en un archivo de texto normal, se guardan normalmente en bases de datos de Access, en Microsoft Office, o se trabajan en GDBs, en ArcGIS o en QGIS, según el formato que tengan. Y como tenemos un bruto de información grande, todo eso se tiene que procesar. Eso, claro, si queremos hacerlo a mano, se puede hacer perfectamente, pero el tiempo que nos va a demorar va a ser muchísimo. Y ahí es donde entran a tallar los programas, saber trabajar bases de datos, saber procesar hojas de cálculo, saber cómo estas hojas de cálculo llevarlas como campos precisos a QGIS o ArcGIS y para que todo ello después se plotee. Es parte del proceso. Hay gente que de hecho conozco colegas, amigos, que quizás no se interesan mucho por esa parte, más se interesan por la parte del campo y ya después le dejan o delegan estas funciones a otras personas. Pero lo más importante, creo yo, es que uno pueda ser completo, es decir, uno a campo, procese sus datos para que los pueda interpretar y concluir, pues, debidamente. O si están en un grupo de trabajo con un equipo, pues de alguna otra manera delegarlo de tal manera que todos sean conscientes de ello. Pero ojo, el software solamente es una herramienta tal cual. No reemplaza nada del conocimiento que ustedes han adquirido en campo o la experiencia. Eso hay que ser muy enfático. Ya lo decía, en Explore, por ejemplo, nosotros vendemos los cursos, pero de alguna otra manera son pequeños capacitadores o potenciadores de lo que ustedes seguramente ya saben para ayudarles en algunas cosas. Lo mismo sucede también con muchos otros colegas que tienen muy buenos cursos en las redes, ¿no? Y también cumplen la misma función. Entonces, los software no reemplazan nada. Los software son un apoyo. Y creo que cuando uno empieza a hacer cartografía geológico y todo ello, lo más básico que uno debe saber es, por ejemplo, un sistema de información geográfica SIG o GIS. ArcGIS, QGIS, Mapinfo, no lo sé. Hay muchos paquetes, me parece, en el mercado, pero son igualmente importantes. Si ustedes, por ejemplo, quieren colocar un modelo conceptual hecho a mano en su informe, pues tendrán que aprender Adobe Illustrator, Inkscape, Canvas, ¿no? Obviamente ya nadie, creo, en estos tiempos utiliza Paint, pero es así, ese es el toque profesional que nosotros también debemos tomar. En geotecnia en geotecnia o geología relacionada a ingeniería civil, es muy común que la gente o los colegas utilicen AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Y eso facilita muchísimo los trabajos, porque todo ahora, peor aún con el COVID, disculpen, es digital. Entonces, muchos de los entregables, muchos de los mapas que hacemos ahora son en formato PDF.
y hay que saber georreferenciar, hay que saber ubicar los datos, hay que saber escalar, hasta hay que saber diagramar una tesis, diagramar hojas A4, A3, A2, A1, ¿no? Para ello hay Adobe InDesign, Scribus, muchas opciones. No voy a entrar en ello, pero el software nos da de alguna otra manera una productividad que va más allá del campo. Pero que vaya más allá del campo no quiere decir que sea más importante. Muy bien, pero todo en realidad debería ser una línea, ¿no? Horizontal, igual de importante. Bien, de hecho, ya lo había dicho hace unos momentos, otra forma de adquirir conocimiento es la interacción con colegas. Nosotros creemos a veces, y ese es nuestro error, lo digo porque a veces también sucede personalmente, creo que a cualquiera le puede pasar, a veces creemos que no, que ya lo sabemos todo, leemos un paper, leemos un libro, ya pensamos que ya lo sabemos todo. Siempre hay que tener en cuenta que hay alguien que sabe más que uno y que sobre todo en esta vida, creo que la máxima de la vida es que siempre hay algo que aprender, hay algo que siempre desconocemos. Siéntanse alegres cuando desconozcan algo, pero obviamente en el tren del aprendizaje. Tampoco no se queden pensando que el conocimiento va a llegar solo, hay que interactuar. Una forma, ya lo voy a decir luego, es la lectura, pero otra forma también es interactuar con los colegas. Oye, mira, yo leí este paper, yo leí este otro, o leí este libro, y mira, pasó esto y sucede esto. Quizás acá la geología no se ajusta en esta parte de los Andes peruanos, ecuatorianos, por ejemplo, y así uno va discutiendo, ¿no? Entre, por ejemplo, los resultados a las cosas que yo he visto con respecto a lo que otras personas han visto, ¿no? Entonces, todos se pueden equivocar, siempre puede haber algo, o un hueco o un gap de conocimiento que uno pueda aprender. Y eso se los va a también dar la experiencia. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente hacen un trabajo o piensan que ya saben algo de, ¿no? Algo concreto de todo, él les decía que va a haber siempre algo por conocer o mucho más, y alguien que también sepa más de ese tema. Y eso no es malo, eso es muy bueno, y agradecer siempre a las personas que les ayuden, ¿no? A mí me ha tocado en algunos casos donde ya uno cree que ya, oye, sé todo esto, y después llega otra persona y me dice, oye, esto no es así, y no lo dice porque sea mala persona o porque me quiera perjudicar, sino porque realmente sabe algo que yo estoy desconociendo, y después cuando me informo digo, tiene razón. Y ahí uno está aprendiendo, ¿no? Y es ahí cuando uno, por ejemplo, a lo largo de los años, ve la diferencia en su curva de aprendizaje, ¿no? Entre el tiempo que me la pasé como ermitaño solamente con lo que yo sabía, en comparación al tiempo en que hubo gente que me apoyó en cosas que yo pensé que ya sabía, pero me corrigió, me dio bibliografía, me hizo saber más, o hasta quizás me invitó al campo, quién sabe. Entonces, esas cosas pasan, a mí personalmente me ha pasado y es enriquecedor. Puede que al principio sea un poco duro, difícil, porque claro, siempre hay una cuestión un ego geológico que siempre guardamos, ¿no? Siempre eso es común, ¿no? O una cuestión personal, pero yo les digo que eso ayuda muchísimo. Bien. Otra herramienta de adquisición son las fuentes de información, ¿bien? Y claro, esto está muy ligado con la lectura. Quien no lee, y hay que decirlo con todas sus letras y con toda la verdad del mundo, quien no lee, pues no escribe. Y el que no escribe, de alguna otra manera no sabe lo que está colocando sobre un escrito, para la redundancia, ¿no? O no sabe exactamente de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque leer es el caudal de formas que nosotros podemos tener para saber lo que otros han visto, que es casi relacionado a lo que hemos estado hablando hace unos momentos, ¿no? Nosotros no lo sabemos todo. Hay gente que sabe más, hay muchas cosas que yo no conozco, ¿no? Yo personalmente estoy en Perú, conozco relativamente algo el centro de los Andes, pero hay gente que conoce mucho más esa zona, o el norte andino del Perú, o la parte sur, y cada parte tiene cosas diferentes. Y hay siempre algo que conocer. No solamente sucede en el arco, en el retroarco, en el subandino, sino también en el antearco. Hay mucha gente que hace estudios
y uno aprende de ello. Y justamente esa gente, o muchas personas, muchos colegas, tienen la oportunidad de publicar en revistas indexadas, y uno en inglés, obviamente, tiene que conocer un tanto el idioma y entenderlo, lee y se informa, ¿sí? Eso ayuda en dos sentidos muy principales. La primera, de que nos acostumbra a leer. Si ustedes ya están acostumbrados a leer sobre algo en específico, ciencia ficción, literatura, lo que fuese, pues abocarse ya a leer geología, pues no es nada complicado y se hacen un triple favor a la misma carrera. Y yo les digo que muchas veces hay cursos publicados en texto, en Google, en los buscadores, los sheets de muchos, o las hojas de muchos autores de cursos de geología estructural, geoquímica, están colgados en Internet, y uno lee todo ello y aprende tanto como quien asistió a un curso presencial hace 1 o 2 años, no lo sé, por poner un ejemplo. Leer los journals nos dan ideas sobre un contexto geológico X determinado que vio otra persona. Todas esas cosas nos dan ideas para poder avanzar en nuestra investigación. Pero cuando ya digo investigación, no solamente me refiero a la parte académica, sino, imagínense, hacer una consultoría, trabajar en un área de trabajo, y hay que conocer, por ejemplo, también quién trabajó en una área anterior, ¿no? Si es que me pagan o no, o si lo hago por ciencia o no. Hay que conocer el contexto teórico, el arreglo regional, el contexto teórico, el marco de referencia, todo ello, que parece muy teórico, pero en la práctica se utiliza. Por eso es que todos estos detalles nos enseñan en la universidad, y uno al principio dice, bueno, quizás no es tan importante, es mucha teoría, pero eso se hace en la realidad, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo ello? Para que el día que hagamos una tesis, reporte o lo que fuese, investigación general, pues sepamos colocar muy bien una introducción, coloquemos bien un geological setting, por ejemplo, un arreglo tectónico estructural o geológico regional de una zona en función de su estratigrafía y geología general, no lo sé, establecer objetivos, hipótesis, establecer métodos, resultados, discusiones, conclusiones, hasta recomendaciones. Para todo ello sirve, ¿no? Y lamentablemente en algunos casos la lectura a veces es una habilidad un tanto disminuida, no tan apreciada, pero que yo les digo que es muy importante, ya sean jóvenes o hasta mayores. Eso no tiene nada que ver. Es una actividad mental muy, muy interesante que también se va trabajando con la costumbre. Muy bien. Es lo que yo les decía, leer. Si a veces no quieren leer geología, porque bueno, no todo es geología, hay que relajarse un poco, también hay otras cosas que se pueden leer, pero no, de alguna otra manera, no dejar de leer. La mejor información, leer, ya es casi un cliché, pues es leer en inglés. No leer para traducir, por si acaso, que no es lo mismo, sino leer para entender ideas. En este caso, quizás lo más recomendable para los que estén en sus países, no lo sé, hay mucha gente que opta por el IELTS, ¿no? Que son exámenes internacionales que te hacen sí pensar, ¿no? En una tarea de lectura en inglés relativamente ardua. Para otros quizás un PIT más preliminar y más nivel básico intermedio, o si quieren un estándar general dentro del marco europeo de referencia, pues pudiese ser el FCE, ¿no? De la Cambridge University, donde uno puede tomar un examen de unas 3 horas, que es casi como un examen de ingreso a la universidad, ¿no? Todo en inglés, y si ya más o menos superan ese examen, porque hay bastante lectura y respuestas en inglés, pues leer cualquier otro libro es mucho más sencillo. Si esto es sencillo, o se convierte en una tarea sencilla, pues leer sobre geología es mucho más sencillo. Y vamos a lo mismo que al principio. La cuestión es leer o abocarse en lo que yo quiero. Personalmente, geología estructural, geología de campo, en general, por ahí también en tectónica andina, leyendo, no soy un especialista en ello, pero al menos me hace estar al tanto de las novedades que hay. Y ahora nadie tiene pretexto para encontrar información en Internet. Muchas revistas indexadas dan facilidades en Internet para poder ser descargadas. Todo está allí, es solamente cuestión de buscar el título correcto,
la temática de su interés, y todo está a la mano. Bien, ¿qué es lo que yo les decía, no? Hace unos momentos el entendimiento del inglés, ¿no? Un paper del Tectonophysics o del SAMES en general, del Journal of South American Earth Science, por ejemplo. Hay muchos más, ¿no? Sedimentology, etcétera, etcétera. Pues a nosotros nos dan, según nuestras necesidades geológicas, académicas, técnicas, lo que fuese, pues nos ayudan a entender muy bien sobre un tema en especial. ¿Y eso para qué sirve en el fondo? Para, de alguna u otra manera, conocer bien el tema y no vacilar con ambigüedades, ¿no? Con respecto a una temática en especial, ¿no? Entonces, ayuda bastante, sí, y para los que empiezan, pienso yo, ¿no? En general, leer papers, por ejemplo, nos ayuda muy bien a conocer la estructura de un paper, ¿no? El básico IMRAT, ¿no? Que recomienda el Saber, ¿no? Introduction, Methodology, ¿no? Los results, los resultados, y ya después todo lo que ya les había dicho hace unos momentos, como las discusiones, conclusiones y hasta referencias. Todo ese organigrama científico, de alguna otra manera, se consigue leyendo, y muchas veces no es necesario ni siquiera llevar un curso. Entonces, la información está allí, todo depende de nosotros. No hay pretexto, hasta en el mismo celular o en la tablet podemos leer todo esto. Ahora que los celulares creo que vienen cada vez más grandes, nos ayuda a leer con facilidad las pequeñas palabritas, ¿no? En el carro, en la oficina, en la casa, donde fuese. Entonces, todo está a la mano, todo depende de nosotros. Muy bien. Leer, ya lo había dicho, también nos lleva a nosotros a escribir. Quizás esto suene un poco bobo al principio, pero cuando uno lee o está ya repleto de ideas en la cabeza, se van a dar cuenta que va a llegar un momento donde naturalmente les va a dar ganas de escribir sobre un tema en especial, porque el cerebro funciona así. El cerebro humano es un aparato, ¿no? Eléctrico que se va amoldando según nuestras costumbres. Si nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de escuchar música, siempre estaremos con una musiquita en la cabeza. Si nosotros nos acostumbramos a leer, ¿no? Y a obtener un conjunto de ideas geológicas, ¿no? Todas esas ideas van a revolver en la cabeza y van a querer en algún momento expresarlas sobre un papel, en la computadora, tipearlos, lo que fuese. Así empiezan las tesis, por ejemplo, profesionales. Así empiezan los artículos de investigación. Por eso hay mucha gente que publica, o en nuestro caso, más humildemente en Explorock, lo que hacemos es colocar algunas white papers o publicaciones cortas que puedan servirle a otro público. Personalmente, a mí me sucede eso. Bien, y aunque en Explorock estamos en preparación también de artículos de investigación, poco a poco, ya que la carga de trabajo a veces es pesada, pues seguimos esa misma filosofía, ¿no? Entonces, leer lleva a escribir. Y se van a dar cuenta también que con esa experiencia, ¿no? Cada vez la escritura va a mejorar. No hablo del tema de la corrección gramatical ni nada de eso, sino también a cómo presentar ideas, cómo ordenarlas y cómo hasta también justificarlas. Y eso nos ayuda para escribir correos, las tesis, las publicaciones, los reportes, para todo, realmente. Y esa es una forma también un tanto empresarial de empezar por la senda geológica. Muy bien. Una reflexión final que de alguna otra manera he visto transmitida en muchas otras charlas, pero que es buena porque, claro, es la verdad, ¿no? El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, ¿no? El problema es que tú no sepas algo, o que yo no sepa algo, no es un problema en sí, porque siempre hay algo que vamos a ignorar. El problema es creer que sabemos algo, que tenemos la ilusión de saber algo, cuando realmente a veces no lo dominamos. Y ahí hay que ser un tanto humilde y darnos cuenta en función de todo lo que yo les he hablado hace unos momentos, la lectura, la escritura, la interacción con otra gente, con colegas en general, pues a obtener el conocimiento que uno desea. Nuevamente, yo les decía que va a haber un punto donde su cabeza va a estar tan atiborrada de ideas que muchas de ellas van a empezar a salir por los dedos, a escribirlas, y eso en algún momento lo van a tener que confrontar con alguien más, y con la práctica se van a dar cuenta que va a ser fructífero,
tómenlo como una parte educativa que va mucho más allá de la universidad y es lo mejor. Y es justamente lo que este historiador Boston pues hablaba, ¿no? En general, y se aplica en la vida. Bien, bueno, ya les había dicho que la charla era relativamente corta, pero para nosotros en Explore Rock es importante poder apoyar a la gente, a los geoamigos, geocolegas, a los buenos y a los malos, realmente a todos, no tenemos ningún problema. Recuerden que el campo es una de las tantas partes de la geología, hay que leer, escribir, salir, de hecho dibujar y sobre todo, lo más importante, divertirse. En Explore Rock nos divertimos muchas veces haciendo con Abelardo, nuestro community manager, haciendo los memes, escribiendo, haciendo los videos, porque nos gusta realmente y a mucha gente de pregrado, estudiantes, les damos las facilidades del caso, nos escriben y para nosotros eso es bonito y al mismo tiempo también trabajamos haciendo consultorías aquí en nuestro país desde hace ya un par de años. Y eso es emocionante porque es una interacción de lectura, escritura, experiencia, interacción con colegas de fuera. Hemos salido a México, Ecuador. Es una cosa maravillosa que, bueno, que hay que vivirla, pero hay que también autocapacitarse y mi mayor recomendación es no esperar siempre a hacer un curso, sino lean, infórmense, ¿por qué no asesórense y todo ello? Pero bueno, eso quizás lo van a tener que ya descubrir con más detalle con la misma experiencia. Valga la pena decirlo nuevamente. Bueno, yo le agradezco a todo el grupo de geocientistas latinoamericanos que me han invitado ahora. Me han dado bastante cuerda para poder hablar. Y bueno, es casi lo que yo le recomiendo siempre a la gente. No pretendo saberlo todo, muy bien. Pero al menos creo que la recomendación está allí para ustedes y que lo puedan aplicar y que hagan exactamente lo que les guste tanto como a nosotros. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna duda o quiere hacer un comentario? Si alguien tiene una duda, yo encantado de poder contestarla. Bueno, al parecer creo que no. Bueno, la Juventud Latinoamericana de Geocientistas le agradece. Bueno, creo que sí hay uno en el chat. A ver. Christopher Rojo dice, ¿qué recomendaciones le darías a un estudiante de nuevo ingreso que quiere enfocarse a la nueva investigación? Claro, eso va a depender, pienso yo, del país en el que se encuentre, ¿no? No todos los países en Latinoamérica me parece que tienen bien alineado el tema de la investigación. En Perú es relativamente moderado bajo, no estoy al tanto de otros países, me parece que en Chile, Argentina todavía es un poco más, aunque no sé, Christopher, de qué país seas, pero va a depender bastante de ello, ¿no? Creo que investigación siempre se puede hacer desde un principio, ¿no? Por cuenta propia. Lo más básico como investigación que tú puedas hacer para que más o menos experimentes lo que yo les acabo de mencionar y más, de hecho, es siempre haciendo una tesis de grado, ¿no? Hacer una investigación antes de salir a la universidad. En algunos países hay mecanismos de titulación y entrega de licenciatura o de títulos directos, aunque eso no siempre es recomendable. Yo pienso que es mejor siempre hacer una tesis y creo que lo que es bastante importante es siempre buscar un asesor, una especie de maestro o guía que sepa de lo que yo quiero aprender. Entonces, si tú, por ejemplo, me preguntas, ¿no? ¿Qué recomendación puntual te daría, ¿no? De nuevo, como nuevo ingreso que eres y que quieres enfocarte en la investigación, primero lleva tus cursos normal y en ese transcurso, ya sea en congresos, en eventos, en charlas, vas a ver seguramente a alguien que sepa de un guía, a un maestro, no sé, como quieras llamarle, que sepa del tema que tú desees. Y dejar orientarte, ¿no? Uno cuando empieza ahí, pienso que es como una esponja, ¿no? Va absorbiendo todo ello y después va siguiendo los pasos de su asesor, de su guía. Es lo que yo te podría decir. Ahora, dedicarse a la investigación podría ser duro, dependiendo del país donde estés.
pero ya habría que ver cada realidad. No todos los países tienen la misma realidad que otros. A ver, Cintia, si me permites, ahí hay una siguiente pregunta. Rick Luna, por ejemplo, pregunta, para los estudiantes, Claro, ¿hay una manera de compensar la experiencia y las prácticas de campo, dada la coyuntura? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, bueno, estamos en la situación un poco ambivalente, ¿no? Actual con todo esto. Mira, yo ese tema siempre lo tomo con pinzas porque ahora en la realidad nada nos asegura que todo sea, valga la redundancia, disculpen, que sea seguro. Salir al campo, interactuar con otras personas por seguridad y una cuestión, pues, obviamente, de salud. Lo que yo sí recomendaría ahora sería prepararse, leer, investigar, ¿no? Si están planeando hacer una tesis o una pequeña investigación, avanzar al menos con el marco teórico, introducción, resultados, gráficos, ¿no? ¿Por qué no aprender software en general? Y con eso no quiero decir que aprendan de Flor Roja, hay muchas otras buenas opciones en las redes. Bien, aprendan todo lo que se puede allí y luego ya esperar a salir al campo, porque quizás las situaciones en algunos países no sean las mejores ahora, ¿no? No hay que arriesgarse. Entonces, si tú quieres compensar la experiencia con las prácticas de campo, bueno, va de la mano, ¿no? Va de la mano las prácticas de campo en general y tienes que realizarlas, pero todavía no te diría si fuese el momento indicado ahora. Trata de analizarlo bien y aprender todo lo que puedas ahora en gabinete. Nazaret García, gracias a ti. Bien, son algunos tips que he podido compartir, pero al final recuerden que los que hacen el futuro de cada uno y la forma de cómo quieren llevar su vida desde el punto de vista geológico, obviamente, pues son ustedes. Pero también a veces hay que dejarse guiar por gente que sepa más. No sé, alguien que admiren, alguien que digan, oye, sí, este geólogo es de mi agrado, sabe del tema, wow, lo admiro, lo sigo, ¿no? A mí también me sucede eso. Y eso no tiene nada que ver con poco o mucho orgullo, aunque hay gente que lo ve así, ¿no? Es interesante seguir a alguien, tener a alguien que te enseñe, que te diga tus errores. Es muy bueno, es parte del aprendizaje. No todo es campo, claro, tampoco no todo es campo. Yo, por ejemplo, soy de la idea que, claro, el geólogo sí debe caminar mucho, pero al caminar también tengo que tomar una buena cantidad de datos buenos, ¿no? Porque después voy a pasarlos a un limpio, los voy a redactar, les tengo que dar forma, les tengo que dar una idea. Entonces, fíjense que no es solamente campo, sino es leer, escribir, salir al campo, organizar ideas, sintetizar ideas, hacer gráficos, correlacionarlos, justificarlos, hipotetizarlos, concluirlos y al final darles forma para que eso salga como una cajita caliente de conocimiento geológico. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero creo que el mayor semillero está pues en la universidad. ¿Sí? Espero que sí, se me haya escuchado esa última parte. Sí. Sí, sí se escuchó bien. José Omar Narva pregunta, ¿cuál sería una buena forma para aplicar los conocimientos aprendidos de los libros en campo? Esa es una pregunta que casi siempre me hacen. Bueno, el tema de aplicar lo que se dice en el campo hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un libro, ¿no? Pónganse en los zapatos del autor, ¿no? Cuando uno hace un libro, habla sobre un conjunto de experiencias muy sintetizadas y particulares. Muy bien. Si yo les presento, por ejemplo, en un libro, una fotografía de campo, no quiere decir que esa fotografía, una falla, un pliego, lo van a ver exactamente igual en todos los casos. Puede que sí, puede que no. Tampoco no quiere decir que su interpretación o su análisis sea el mismo donde se tomó o donde yo vea algo similar en mi país de origen o en mis alrededores. No lo sé. Entonces, cuando quieran aprender de los libros de campo, yo también he pasado por eso, no lo crean, creo que todos, pues creo que lo más importante es que tomar bien con pinzas lo que se está viendo, qué se está presentando, pero sobre todo, si por ejemplo, si ustedes quieren comprobar algo del libro,
ver al menos las características particulares de esa evidencia geológica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les hablan en un libro de cómo determinar una falla, pues no me va a interesar tanto si la falla fue así o fue así en ese lugar. Me va a interesar qué características, qué puntos necesitó el autor, por ejemplo, para determinarla como tal, y si de alguna otra manera yo puedo emular eso y es aplicable donde yo pueda ver algo parecido, ¿no? No tomar siempre las cosas del libro como tal, sino medularmente tomar los mejores tips. Y a veces ese es el problema, porque hay libros que pueden ser muy teóricos, ¿no? Muy teóricos, ¿no? Y no tienen nada de malo, así como pueden haber otros que sean muy prácticos, ¿no? Y en los prácticos es donde uno suele encontrar tips. En los papers también uno encuentra tips, pero tiene que leer bien entre líneas, ¿no? Muchas veces en la geología se combina entre lo que es en la realidad y lo que el autor piensa. Sucede en los papers, sucede en los libros. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de los libros. Bien. Gracias, Muchas José. gracias, ingeniero. Bueno, la Juventud Latinoamericana de Geocentistas le agradece por darnos un poco de su tiempo y de su conocimiento para que podamos aplicarlo y Bien. fortalecer Yo nuestro. estoy muy agradecido con ustedes. Francisco ya me había hablado al principio. Si en algún momento podemos hacer algo, sería interesante. Nosotros en Explore Rock siempre contamos con material original. Podemos hacer una de otra forma, cosas. Entonces, nosotros estamos encantados de poder ayudar. Hemos sido también en algún momento estudiantes y sabemos pues que peor aún en estos tiempos las cosas no son fáciles y se puede echar una mano. Podemos reservar un tiempo conversando y encantados. Gracias Cintia, gracias Francisco y gracias a la organización y gracias a todos quienes se han tomado el tiempo de poder escucharme. Gracias. A ustedes.